no había un templo, ¿verdad? El arca del Señor, el altar del Señor estaba en Jerusalén, Monte Sión, ¿okay? Pero había otros lugares que eran aceptables. Entonces eso fue lo que hizo Salomón, fue a un lugar aceptable, ofreció unos holocaustos ahí, y miren lo que pasa en el verso 5. Dice que esa noche el Señor se le apareció a Salomón en un sueño y le preguntó a Salomón: ¿qué es lo que tú deseas? Pídelo y yo te lo daré. ¿Qué es lo que tú quieres? Wow. Imagínate si el Señor se aparece y dice, te pregunta a ti lo mismo. ¿Qué le pides tú? No levantes la voz. ¿Verdad? Eso es lo que tú piensas que Salomón contestó. Bueno, ya sabe, algunos de ustedes que conocen la historia, mira lo que sucede, el versículo 3, mismo capítulo, dice que Salomón, creo que esta vez está en el 5, creo que es el versículo 5, dice que Salomón contestó: Señor, tú has enseñado, tú has demostrado gran fidelidad y amor a tu siervo, mi padre David, porque era un hombre honesto, verdadero y fiel a ti. Y tú has continuado a enseñar este gran amor y fidelidad a él hoy, en dándome a mí, su hijo, tomar su lugar en el trono, ¿verdad? Entonces mira lo que él pide, verso 7, dice: y ahora, Señor, que tú me has hecho rey en vez de mi padre David, pero yo soy como un niño que no sabe dónde está. Imagínate cómo él se ve. Señor, me has puesto aquí, yo estoy encargado de este gran pueblo, y yo soy como un niño, no sé qué hacer, ¿dónde me meto? ¿Qué es lo que hago? ¿Verdad? Y verso 8, y dice: y yo estoy aquí en el centro del pueblo tuyo escogido, una nación tan grande y tan numerosa que no se pueden ser contados. Y mira lo que le pide, aquí está lo que le pide, verso 9. Dice: entonces, Señor, dame un corazón para entender. Dame un corazón de entendimiento. ¿Para qué? Para que yo pueda gobernar el pueblo tuyo bien, y para que yo sepa la diferencia entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién puede gobernar sobre este gran pueblo solo? O sea que le dice: Señor, yo no puedo hacer este trabajo solo. A mí me hace falta una ayuda de las alturas. Y esa ayuda me hace falta una ayuda, me hace falta, Señor, que tú me guíes, que tú me demuestres la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, lo falso y lo verdadero. Señor, dame entendimiento. En otras palabras, ¿qué es lo que está pidiendo Señor? Salomón dice: Señor, yo no soy nadie. Señor, este trabajo es mucho más grande que yo puedo asistir o hacer. Señor, dame sabiduría para gobernar esta gran nación. Wow, qué gran petición. ¿Sabe que nuestros políticos pudieran aprender algo de esta petición? ¿Verdad? Señor, dame sabiduría para gobernar este gran pueblo, ¿verdad? Y le pide al Señor: dame entendimiento para que yo sepa entre lo bueno y lo malo. Imagínate, ¿verdad? ¿Por qué eso es importante? Porque eso era tan importante en aquellos días, porque ellos no realmente tenían mucho acceso a la ley libremente, como nosotros tenemos acceso a la Biblia directamente, ¿verdad? Uno tenía que ir a un sacerdote, y muchas veces lo que recibiera del sacerdote era simplemente su opinión y era su comentario sobre la ley de Moisés, ¿verdad? Y esto es algo que nos hace falta hoy día. ¿Por qué? Porque hay tanta diferencia hoy día, porque estamos en una etapa, ustedes saben que esto es verdad, estamos en una etapa donde estamos llamando las cosas buenas como malas. Estamos llamando las cosas malas como algo bueno y aceptable, ¿verdad? Y en 20 años ha visto un cambio drástico, y no solamente en 20 años, simplemente mueve el calendario un año para darte de cuenta que las cosas que hace un año que eran incorrectos, ahora son correctas.
Entonces, ¿qué manera voy a ir? ¿Cómo debo yo decidir? ¿Decido basado en opinión pública? ¿Decido basado en lo que me da la noticia? ¿Decido basado en lo que me dice mi tradición? No. Hay una verdad, ¿ok? Hay algo que es cierto, hay algo que es correcto y hay algo que es mentira. Que no es cierto, que no es correcto, ¿verdad? Hay que ir a la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Sabe que uno de los problemas que estamos nosotros enfrentando en este país es que estamos enfrentando el juicio de Dios? ¿Por qué el juicio de Dios? Porque dice Isaías, cuidado aquellos que llaman lo malo bueno y lo bueno malo, que llaman la oscuridad luz y la luz oscuridad. O sea que hay revelación. ¿Y qué es lo que es la revelación? Que todo esto se permite. No es así. No es así. Y cuando tú empiezas a cambiar lo bueno de lo malo, tú y yo vamos a sufrir las consecuencias de que de sembrar maldad. Y eso es lo que estamos viendo, los resultados de continuamente sembrando maldad. Entiende que siempre ha visto una vía. Siempre ha visto una verdad. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que estamos viendo? Dice la Biblia, que es algo interesante. Dice la Biblia, Jesús mismo lo dijo, que el hombre ama la oscuridad más que la luz. Nosotros que somos creyentes por años, uno se sorprende cuando tú ves noticias, cuando tú ves lo brutal y la violencia, y tú ves las cosas, y uno hace la pregunta, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es que esto es capaz? ¿Cómo es que hemos permitido esto? ¿Por qué? Porque el ser humano ama la oscuridad más que ama la luz. ¿Verdad? Y eso lo vio el Señor. Entonces, cuando tú amas la oscuridad más que tú amas la luz, tú vas a defender la oscuridad. Y tú vas a llamar a la oscuridad como luz. Como aceptable. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que nuestra cultura, su cerebro ha sido lavado. Ha sido lavado para aceptar las cosas que son malas, las cosas que son incorrectas. ¿Qué es el proceso? El proceso de lavarse el cerebro aplica a todas las personas. Primero empieza el proceso de desensitize. ¿Cómo se dice? De desensitize, que desensibilizar. ¿Suena bien? ¿Okay? ¿Y qué es ese proceso? Es que cuando es algo malo y para la mayor parte la moralidad del país o del grupo está en contra de eso malo, ¿qué es lo que hacen? Ellos continuamente te ponen eso delante de tu cara, delante de tus ojos, te lo ponen en el oído. Así que la cosa mala que tú pensabas que era mala, empiezan a someterte a más y más instantes donde esto te parece. ¿Y qué es lo que hace? Ahora tu sensibilidad empieza a bajar. Porque antes no era aceptable, ahora no está mal. ¿Okay? Entonces el segundo paso es algo que se llama jamming. Jamming es que cuando tú estás forzando. ¿Y cómo se fuerza algo hoy día? No es que tú lo fuerzas físicamente, sino tú lo fuerzas que alguien lo acepte en traer de vergüenza si ellos no aceptan. Si tú no aceptas lo que ellos dicen, ¿verdad? Si tú no aceptas lo que ellos dicen, entonces ellos empiezan a bochornarte, empiezan a avergonzarte para que tú te sientas mal y tú otro nivel del cerebro se va. Entonces, al final de todo, ¿qué es lo que sucede? El último paso es el paso de conversión. Conversión no es necesariamente que tú haces lo que tú pensabas que era mal, sino que ahora tú tienes, lo que sucede es que ahora tú defiendes a los que lo hacen. ¿Cómo es lo malo? Es un estilo de vida, es una alternativa estilo de vida, ¿verdad? Y empiezas a defender, no que soy parte, sino lo defiendo como un derecho. ¿Por qué? Porque tú lo ves como un problema civil. Y no es así. Es el proceso de tener el cerebro lavado. Y nuestra cultura tiene el cerebro lavado. Por eso el creyente tiene que permitir que la palabra de Dios permanezca y nos dé entendimiento y nos dé sabiduría. Señor, ayúdanos. ¿Por qué? Porque lo que era pecado hace 3000 años todavía es pecado hoy.
Lo que era bueno hace 3000 años todavía es bueno hoy. Si es verdad, la verdad no cambia. Verdad no cambia. La verdad de Dios permanece, no importa cómo la opinión pública cambie. ¿Verdad? Y tú no tienes que ir más, tú no tienes que buscar por todo el mundo para ver cuál es la verdad. Solamente tú quieres claridad, mira la misma palabra. Porque esa palabra nos da claridad sobre todos los temas, especialmente los temas que son temas tan controversiales hoy día. La palabra de Dios tiene una respuesta, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos asegura que estamos en la vía de la verdad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace Salomón? Salomón se fija que el problema, el trabajo que él tiene es muy grande para que él lo haga solo. Y él necesita guianza divina y le pide al Señor que lo ayude, ¿verdad? Entonces, ¿dónde va a conseguir la sabiduría? Solamente hay un recurso, una fuente de sabiduría, que es el Señor mismo. ¿Y cómo es que el Señor le contesta? Creo que te fijas. Vamos a brincar, estamos en Primera de Reyes 3, vamos a mirar esta vez el verso 10. Dice que el Señor estaba complacido con lo que Salomón le había pedido. Y el Señor le respondió a Salomón: porque tú has pedido por sabiduría en gobernar mi pueblo con justicia, y tú no has pedido vida larga, ni riquezas, o la muerte de tus enemigos. Creo que nosotros cuando tenemos esa decisión, te voy a pedir una cosa, ¿qué es lo que tú quieres? La mayoría de nosotros vamos a coger una de estas tres cosas, ¿verdad? Señor, dame una vida larga, dame salud, ¿okay? O Señor, dame riquezas, prosperidad. O la tercera, Señor, libertad de los enemigos. En otras palabras, Señor, líbrame del sufrimiento, líbrame del conflicto, líbrame del sufrimiento. Eso es lo que la mayoría de nosotros le pedimos al Señor, pero eso no fue Salomón. Dice: porque tú no has pedido estas cosas, yo te voy a dar, verso 12 dice, lo que tú has pedido. Yo te voy a dar un corazón sabio y un corazón de conocimiento como que nadie más ha tenido o va a tener. Wow. Y no solamente te voy a dar lo que tú pediste, si también lo que no pediste. Te voy a dar riqueza y fama, ¿verdad? Y ningún rey en el mundo va a ser comparado a ti por el resto de tu vida. Yo sé que algunos están pensando, bueno, así que si le pido al Señor sabiduría, Él me va a dar riquezas y me va a dar fama. No trabaja así, ¿verdad? Entonces el Señor, ¿qué es lo que hizo? El Señor le empezó a suplir y empezó a bendecir a Salomón con gran sabiduría. Y el libro que leemos, los libros que estamos leyendo, va a compartir lo que... Entonces el Señor de sabiduría en cómo gobernar, y empezó a separar a Israel y porciones de los tribus, lo empezó a separar por distritos y poner personas encargadas en distritos. El Señor de la sabiduría en lo que era arquitectura, y empezó a construir el templo, y él construyó el palacio, y él construyó calles y edificios, y él empezó a intercambiar con otras naciones. Él abrió lo que era el comercio sobre el mar. Él viajó al océano de India, él vio al mar Mediterráneo, él fue a diferentes países como Egipto y empezó a intercambiar, ¿verdad? Y colectaron oro, regresaron con oro y especias y animales y muchas de las cosas que son costosas. Y mira lo que dice Primera de Crónicos, no tienes que mirar ahí, pero Primera de Crónicos 1, el 14 dice que hizo que el oro y la plata en Jerusalén era tan común como las piedras. El rey prosperó, los demás prosperaron. Los demás prosperaron junto con el rey prosperado, ¿verdad? Entonces
Salomón, eso es parte de lo que él hizo y parte de su sabiduría. Ustedes, no sé si ustedes saben, posiblemente lo sepan, que el libro Eclesiastés, la mayoría del libro de los proverbios fueron escritos. Inclusive dice que Salomón escribió más de 3.000 proverbios, ¿verdad? Más de 1.000 canciones. Así que era cantante, era filósofo, era maestro, escribía novelas, escribía de todo, ¿verdad? Y era un hombre que en todo esto demostró su gran sabiduría, ¿verdad? Una de las cosas que sucedió durante su reino es que alguien vino, cuando alguien se entendió de la gran sabiduría que él tuvo, había una mujer bien famosa, que era una reina en África, una reina que se llamaba la reina de Saba, ¿verdad? La reina de Saba se enteró, y ella también, en la costumbre históricamente, ella era conocida como una mujer sumamente inteligente, ¿verdad? Con bastante sabiduría, ¿verdad? Entonces, creo que eso era una reina sobre la región hoy día que viene siendo Etiopía, Samaria, partes a cruzar el mar ahí, Arabia. Ella tenía un reino de Saba, se conocía sobre ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que ella hizo? Ella fue a visitar a Salomón. Mucha gente dice que fueron que ella fue a visitar a Salomón porque querían empezar a tener comercio entre las dos naciones. Entonces, fíjate lo que sucedió. Mira que estamos en Primera Reyes, brinca el capítulo 10 un momento, y dice el verso 1 que cuando la reina de Saba oyó de la fama de Salomón, que trajo honor al nombre del Señor, ella vino a ¿qué? Ella vino a ponerlo a prueba y a hacerle preguntas difíciles. Así que era una mujer inteligente, ¿verdad? Verso 2 dice, y cuando ella se reunió con Salomón, dice que ella habló con él sobre todo lo que ella tenía en su mente. Todo, ¿verdad? Y Salomón, dice el verso 3, le contestó todas sus preguntas. Y nada era muy difícil para el rey, para explicarle a ella. Y cuando la reina de Sabá reconoció tan gran sabiduría que tenía Salomón, y cuando ella vio el palacio que le construyó, dice que ella se sintió, como la palabra, overwhelmed, la palabra, verso 5, te voy a decir aquí, sin aliento. Se quedó sin aliento. Entonces dijo al rey, era verdad lo que había oído en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. No, y yo no creía las palabras hasta que vine y mis ojos lo han visto. Y he aquí que no se me había contado ni mitad, dice ella, ¿verdad? Ni mitad en sabiduría y en bienes. Tú superas la fama de lo que yo había oído. Entonces, dice la reina, yo había oído de ti, pero lo que yo veo con mis propios ojos no se compara a lo que me habían dicho. Porque en mi mente tenía una imagen grande, pero lo que tú me has enseñado es doble de lo que yo imaginaba, ¿verdad? Y entonces ella se quedó sin aliento y dice, mira lo que dice, que el resultado fue que ella adoró al Señor por la sabiduría que tenía Salomón. ¿Sabes que la sabiduría que tú tienes es un testimonio del Espíritu de Dios en la vida tuya? Eso lo vemos constante en la Biblia. Vemos que el faraón, el Potifar, estaba asombrado con la sabiduría de José. Vemos que el rey de Babilonia y después de Persia, ellos se quedaron asombrados con la sabiduría de Daniel. Y aquí pasa ahora que hay un rey que ahora está impresionando una reina de un país diferente y que estaban adorando, empiezan a adorar al Señor. Por eso creo que es parte importante de nosotros pedir al Señor, danos sabiduría, ¿verdad? Creo que una de las historias más famosas de Salomón, que posiblemente todos ustedes lo conozcan, es la historia que cuando él comenzó su reino, que lo hizo famoso, y una historia que se aparece en 1 de Reyes capítulo 3, que es el encuentro que tiene Salomón con las dos prostitutas. O sea, que ¿cómo va la historia? La historia comienza que habían dos mujeres que
que se habían peleado una con la otra, que estaban en un argumento, que vinieron al rey para presentarle el caso, para que el rey decidiera qué es lo que era lo correcto o lo adecuado, ¿verdad? Y como la historia comienza, que las dos prostitutas vivían juntas en la misma casa, y dice que las dos tuvieron niños como 3 días de diferencia. Así las dos mujeres están con niños recién nacidos. Y resulta que una noche los 4 están dormidos, las 2 mujeres con el niño al lado, y una mujer se vira, y ella accidentalmente, se acuesta sobre el niño de ella, y el niño se muere. Lo asfixia, ¿verdad? Lo asfixia. Y en vez de ella gritar en llanto, que es lo que ella hace, se da cuenta que la amiga de ella tiene un niño también. Y se levanta caídamente con el niño, ¿verdad? Y lo cambia por el niño ¿de qué? De su roommate, de su compañero. Entonces ella se acuesta con el niño vivo y pretende que es de ella. Y la amiga de ella está ahora con el niño de ella que estaba muerto. Entonces la compañera se levanta y estaba preparada para darle alimentos al niño, y ella descubre que el niño está muerto. Pero la madre sabe. Ella empieza a examinar a este niño. Dice, espérate, este niño no es mío. Este niño es tuyo. Este niño muerto es el niño tuyo. Entonces empieza la otra y dice, no, el hijo mío está vivo, el hijo tuyo está muerto. Y ella empieza la batalla. ¿Quién va a decidir? Y traen este caso a Salomón, ¿verdad? Y dice el verso 22 que ellos se pelearon para atrás y para adelante delante del rey. Entonces, ¿qué es lo que tú haces en un caso como este? Que tú no sabes la verdad. ¿Quién es el padre adecuado? Correcto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace Salomón? Verso 24, el primer rey capítulo 3. Dice, está bien, trae una espada. Entonces le trae una espada al rey y le dice al oficial, corta el niño vivo en 2. Dale mitad a una mujer y dale la otra mitad a la otra mujer. ¿Cómo? ¿Qué está sucediendo aquí? Cortar el niño en 2 para que las dos estén satisfechas. ¿Qué es lo que está pensando Salomón? Él no quiere cortar el niño, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo? Él está haciendo una prueba para ver cómo estas dos mujeres van a reaccionar, ¿verdad? ¿Cómo van a reaccionar ellas a este orden? Ella está observando lo que es las reducciones y las acciones humanas, ¿verdad? Entonces, mira lo que dice en el verso 26. Entonces, la mujer que era la mamá real del niño vivo y que lo amaba mucho, clamó al Señor, oh no, mi Señor, a Salomón, dale el niño a ella, no lo mate. Y la otra mujer dijo, está bien, que no sea ni de ella ni mío, divídelo en los 2. Inmediatamente Salomón sabía cuál es la madre correcta, la madre que amaba al niño, que estaba dispuesto a rendirlo para que él viva, ¿verdad? Inmediatamente él supo, verso 27, ¿verdad? Y el rey le dijo que no mates al niño, pero dársela a la mamá que quiere que él viva, porque ella es la madre verdadera, ¿verdad? Y dice, verso 28, que cuando todo Israel oyó de la decisión del rey, que las personas estaban asombrados del rey, porque vieron la sabiduría que Dios le había dado en dar justicia, rendir justicia. Wow. Y ahí comenzó. La vida de Salomón no terminó favorablemente. Vamos a hablar sobre eso en las semanas entrantes, pero algo interesante que sucedió, que el Señor lo estableció en una manera tan bonita. Le dio paz a todo Israel. El rey de Israel expandió simplemente porque Salomón comenzó con la oración y la petición, Señor, dame sabiduría, ¿verdad? Y él fue conocido como el hombre más sabio que jamás había vivido, ¿verdad? Y esto nos trae a lo que es el tema de la sabiduría, ¿verdad? Porque dice que el Señor estaba complacido con
con la petición de Salomón. ¿Por qué? Porque el Señor valora la sabiduría. Proverbios 4 nos dice, si tú consigues cualquier cosa, asegúrate que sea sabiduría. ¿Verdad? La sabiduría es algo que todos deseamos. Amén. Pero que muy poca gente pone esfuerzo para mejorar. ¿Verdad? Y la Biblia dice que la sabiduría es más costosa que las, ¿cómo dice? Rubis. Los rubis, que es más costosa que los rubis, más preciosa que los rubis, que es más valuable que el oro, que es más valuable que la plata. Dice que la sabiduría es más importante que el conocimiento. O sea que la diferencia entre sabiduría y conocimiento es que el conocimiento es la ciencia, la habilidad de tú saber muchas cosas, inteligencia académica, ¿no? Pero la sabiduría es la habilidad de aplicar lo que tú has aprendido, ¿okay? Para tomar decisiones correctas. ¿Verdad? Dice que la sabiduría es más importante que el conocimiento y que es más poderoso que la fuerza, ¿verdad? ¿Y cómo es que uno sabe cuando alguien tiene sabiduría? Uno sabe que alguien tiene sabiduría basado en las decisiones que ellos toman, ¿verdad? Todos los días nosotros enfrentamos decisiones, ¿verdad? Todos los días tenemos que escoger, ¿verdad? Y algunas veces esas decisiones no tenemos la seguridad si es lo correcto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que evaluar, tenemos que hacer conclusiones en nuestra mente y después tenemos que decidir. Y eso aplica en todo aspecto de la vida, cómo tú vas a criar a tus hijos. ¿Qué forma de disciplina vas a darle cuando fallaron en esta área, comparado a esta área, ¿verdad? ¿Qué escuela vas a mandarlo? ¿O qué escuela tú vas a ir? ¿Qué tú vas a decidir para tu futuro? ¿Qué tú vas a estudiar? ¿Qué va a ser tu carrera? ¿Qué va a ser tu profesión? ¿Con quién tú te vas a casar? ¿Qué trabajo vas a escoger? ¿Me mudo de Miami o me quedo aquí? Y todo eso requiere sabiduría. ¿Por qué? Porque todo eso es un proceso que va en una mente, que alguien pasa por su mente para decir, quiero lo correcto para mí, quiero lo correcto para mi familia, ¿verdad? Entonces, le agregas el hecho que estamos en una etapa donde lo bueno y lo malo está confundido, ¿verdad? Y me hace falta sabiduría más que nunca, ¿verdad? Me hace saber por qué. Porque ¿de qué valor tiene si tú tomas una decisión si no es la decisión de Dios? ¿Verdad? Entonces, como la sabiduría tiene que ver con decisiones, tiene que ver con, tenemos que observar cómo puedo yo tomar las mejores decisiones. ¿Por qué? Porque la calidad de tu vida va a ser determinada por las decisiones que tú haces. La realidad del caso es que el asunto no es tan difícil. Así que me hace falta sabiduría, a ti te hace falta sabiduría, a todos nos hace falta sabiduría. ¿Cómo es que podemos obtener sabiduría? Creo que viene en el Nuevo Testamento, vamos a mirar el libro de Santiago un momento. Porque mira lo que dice Santiago. Santiago 1, que va el tiempo que lleguen ahí. Dice Santiago, verso 5, si a alguien le falta sabiduría, él debe pedírselo al Señor, que le da generosamente a todos sin echar culpa y se le va a dar. Qué simple, ¿verdad? Dice Santiago, ¿te hace falta sabiduría? Pide al Señor. Comienza en pedírselo al Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros recibimos sabiduría porque solamente de un recurso, y el recurso tiene que ser Dios, ¿verdad? Tú no recibes sabiduría mirando el televisor, mirando reality TV o escuchando la música popular o leyendo la revista de chisme o tomando hasta vitaminas para fortalecer el cerebro. Nada de
eso trae sabiduría. Lo que trae sabiduría es cuando tú se lo pides al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es el que suple sabiduría, ¿verdad? La sabiduría viene y permanece de Dios, ¿verdad? Dice Proverbios 2:5, es el Señor que te da sabiduría, porque de Él viene conocimiento y entendimiento. Amén. Así que si quieres sabiduría, tú no tienes que ir a la librería. Tú no tienes que llenar tu mente con todos estos libros, aunque no digo que es algo malo, pero tienes que entender, al principio, a la fundación, tienes que descubrir que eso llena tu mente con ¿qué? Con ciencia y conocimiento, pero nos hace falta más que esas cosas, nos hace falta ¿qué? Sabiduría. Porque dice la Biblia que el conocimiento se infla, ¿verdad? O sea que la persona inteligente tiene la tendencia de mirar a aquellos que no son tan inteligentes y juzgarlo, ¿verdad? Así que sí, el conocimiento es importante, pero tiene que tener mucho cuidado. Más preferible es tener sabiduría, ¿verdad? Así que dice Santiago, pide al Señor. Y mira la segunda cosa, el segundo, porque hay un requerimiento, no solamente hay que pedir, dice Santiago, hay que pedir con fe. Hay que pedir con fe. Verso 6 dice, pero cuando tú pidas, tú tienes que creer y no dudar. Señor, no sé si vender el negocio, no sé si entrar en un negocio nuevo, no sé, Señor, si debo de meterme en este negocio con esta persona que acabo de conocer. Dame sabiduría. Y tienes que tener fe que Él te va a contestar. Tienes que tener fe que Él va a revelar su voluntad a la vida tuya, Señor. Si tú quieres sabiduría, tú no solamente tienes que ir al recurso correcto, que es Dios, pero también tienes que pedirlo en la manera correcta. No solamente el recurso correcto que es Dios, sino en la manera correcta. Es que tengo que pedirlo en fe, tengo que creer, dice Santiago, y no dudar. No dudar. Eso quiere decir que la clave para obtener sabiduría es que oración, pero la condición es fe. Y si tú no requieres estos dos requerimientos, mira lo que pasa. Mira el verso 7. Dice, hablando de la persona que está dudando, dice, porque esa persona no debe suponer que va a recibir nada del Señor. Él es un hombre con doble mente, inestable en todo lo que hace. O sea, si tú no pides con fe, tú no vas a recibir nada. Nada. Cero. ¿Verdad? En vez de recibir la sabiduría, nada. Y la razón por cual no recibimos la sabiduría cuando dudamos es porque dice que tenemos una doble mente. Creo que es doble mente. Esa palabra no es interesante, porque esa palabra significa que tú tienes dos almas. Wow. Dos almas, que es decir, que son dos almas que ahora quieren ir en diferentes direcciones. Cuando tú dudas, tú eres una persona con dos almas, ¿verdad? Que tu lealtad es dividida, que tus prioridades son divididas, que tu devoción es dividida, que las cosas que tú piensas que son importantes son divididas, que aún hasta las decisiones que tú quieres tomar son divididas. ¿Por qué? Porque tienes dos almas. Dice que la persona que tiene las dos almas o que tiene doble mente, dice, esto te hace inestable en todo lo que tú haces. Esa palabra inestable viene de una palabra que explica un hombre borracho. El hombre borracho que está tropezándose, que ha perdido su balance, que está confundido, que todo lo que hace es inestable. Tú no sabes lo que el borracho va a decir, tú no sabes dónde el borracho va a terminar. Inestable, ¿verdad?
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que cuando tú no puedes tomar una decisión, ¿okay? Eso produce en nosotros una vida inestable. Y otra palabra para una doble mente, otra palabra para lo que es inestable, es cuando yo estoy indeciso. No tengo la habilidad de decidir, escojo esto o escojo lo otro. Me caso con él que tiene dinero, me caso con este que luce más bajo. Entonces la sabiduría está conectada con las decisiones que tenemos que tomar, ¿verdad? Entonces voy a dar tres cosas, tres filtros, rápidamente, tres filtros que tú puedes usar para determinar lo que el Señor quiere que tú hagas. Porque el Señor quiere que nosotros lo involucremos en las decisiones que tomemos todavía, ¿verdad? Entonces, te voy a dar estos filtros como criterio, ¿no? Como algo que tú tienes que, tú vas vamos a suponer que tú vas a comprar un carro, ya en tu mente tú quieres este clase de carro, con este color, con estas vías, tú estás ya investigando que este carro va a ser durable, etcétera, etcétera. Y tú tienes en tu mente requerimientos. Tú estás shopping por un esposo o una esposa, también en tu mente. Tú tienes ciertos criterios, que tienes que ser un hombre de fe. Yo quiero saber cuántos matrimonios tiene antes mío. Quiero saber qué clase de trabajo tiene. Quiero saber cuántos niños tiene. Entonces tú estás estableciendo que el criterio que tú deseas para antes de tomar esa decisión. Igual que cuando tú estás decidiendo sobre un trabajo nuevo o una carrera o cuál colegio o universidad donde asistir, que en estos días eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque lo que vemos ahora en nuestras calles lleno de jóvenes marxistas es el resultado de nosotros enviarlos a colegios del Estado que están ¿qué? Lavando el cerebro con socialismo. Así que con esto, ¿sí? Dame sabiduría, ¿dónde voy a mandarle a los hijos míos? ¿Verdad? Entonces, la verdad es que tenemos que saber cómo tomar decisiones correctas, ¿verdad? Y cuando vas a tomar una decisión correcta, tienes que procesarlo por estos tres filtros, ¿verdad? Nosotros sabemos, hemos visto un poco sobre los filtros, porque hoy día tenemos las mascaritas. Algunos nosotros tenemos ese pañuelo, un filtro. Entonces, si quieres algo mejor, tienes algo que tiene dos telitas. Si quiero una mejor todavía con más filtración, que estás buscando la N95. O quieres hasta más filtración, quiero que es una que tiene la categoría 100, que te hace una tapa, que tiene hasta más filtro, ¿verdad? Tú quieres, entonces, ¿qué es lo que nos hace falta a nosotros? Tú quieres tomar decisiones correctas con el Señor, tienes que tener tres filtros. El primer filtro es el filtro de la Escritura. O sea que cuando tú vas a tomar una decisión, tú tienes que hacerte la pregunta: ¿qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de esta decisión? Porque el 2 Timoteo 3 dice que toda escritura es inspirada por Dios. Y se usa para enseñarnos lo que es verdadero y para hacernos reconocer lo que está equivocado en nuestras vidas. O sea que la Biblia es un espejo que me deja a mí ver qué son las cosas que me faltan. La Biblia declara la verdad de Dios, ¿verdad? Y dice que la Biblia, dice que la Escritura, dice que nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña, cómo ser lo correcto. Ese es 2 Timoteo 3:15, ¿verdad? ¿Y por qué esto es tan importante? Y para nosotros, muchos de nosotros, esto es algo tan elemental, ¿verdad? Pero la razón por la cual lo hablamos de nuevo es porque tantos creyentes nunca consideran lo que la Biblia dice sobre su asunto. Y piensan que la Biblia simplemente es algo que el pastor lee una vez a la semana y después tomamos decisiones hacia loco durante la semana. Y no es así, ¿verdad? No es así. La Biblia tiene mucho que decir sobre los asuntos que nosotros nos enfrentamos todos los días, ¿verdad? La Biblia nos habla en cómo escoger amistades, la Biblia nos habla en cómo escoger un esposo, la Biblia inclusive nos habla en cómo tomar una decisión para la vida, ¿verdad? Entonces, la mayoría de los creyentes, ¿qué es lo que hacen? La mayoría están mirando cuál es la opinión pública, qué es lo que mis amistades piensan,
¿Cómo me siento yo acerca de esto? ¿Cuál es la tradición que yo he aprendido? ¿Verdad? Y nunca toman tiempo para descubrir qué es lo que dice la Escritura. El primer filtro tiene que ser la Escritura. Eso debe ser el recurso donde tú vas, ¿verdad? Así que en vez de buscarlo en Google, búscalo en la Biblia, ¿verdad? No digas que tú crees en la Biblia si tú nunca miras a la Biblia para que te dé dirección, ¿verdad? Entonces, la pregunta que se hace es, de todas las opciones que tengo para tomar esta decisión, ¿cuál decisión está en armonía con la palabra de Dios? ¿Verdad? Porque si no está en armonía, te aseguro que esa decisión viene del mundo. Y ahí está la decisión, ¿vas a escoger la palabra o vas a escoger el mundo? ¿Verdad? Entonces, tienes que tener lo que es la convicción que la palabra de Dios siempre va a estar correcta. Lo que es verdad, siempre es verdad y nunca va a cambiar, ¿verdad? Entonces, lo primero que hay que hacer es dirigirnos a la palabra de Dios para ver el asunto con más claridad. Tú nunca has caminado de noche en tu casa cuando apagas las luces y estás buscando cómo llegar al cuarto y alguna vez te tropiezas con los niños eran pequeños, pisas uno de esos creyones que has dejado en el piso o tropiezas el pie contra la esquina de la cama. ¿Y sabes qué es la solución de eso? Una linterna. Hoy en día, ¿sabes qué? Eso ya me pasa más porque tengo un teléfono y el teléfono me alumbra la vía. ¿Para qué? Para no tropezar. Para no pisar el perro, la perra, lo que sea. Entonces, algunas veces en la vida estamos en la oscuridad cuando se trata de diferentes decisiones. Y no estamos seguros que hago, Señor, hago A, o B, o C, o D. Entonces, ¿sabes qué? Saca tu linterna. ¿Cuál es la linterna? La linterna es la palabra de Dios, ¿verdad? Dice Salmo 119, 105, tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz para mi vida. La palabra nos enseña, ¿verdad? Entonces no lo dudes, simplemente aplícalo a la vida. Mira la segunda cosa, el segundo filtro. Si el primer filtro es la palabra, el segundo filtro es el filtro del que se llama la moralidad, ¿verdad? O sea que el filtro de la moralidad hace la pregunta, ¿esto va a herir a otra persona? Si yo tomo esta decisión, ¿cómo van a ser afectados los demás? Es una pregunta bien importante porque tomamos tan poco tiempo reconocer cómo nuestras acciones afectan a los demás. Y sabemos eso, sabemos que nuestras afecciones, nuestras decisiones nunca van a ser aisladas, siempre van a tener efectos, ¿verdad? Y eso lo vemos en la vida de Salomón. En Salomón vamos a descubrir más adelante que el hombre tuvo 700 esposas. Tuvo 300 concubinas, se dice, ¿verdad? ¿De dónde aprendió eso él? De su padre David. O sea que lo que él vio David hacer en moderación, porque David no tenía nada de ese número, el hijo de Salomón lo permitió en exceso. ¿Por qué? Porque los hijos tuyos te están observando. Ellos quieren ver cómo tú tomas decisiones. Ellos quieren ver cómo tú actúas, ¿verdad? Y el mundo hoy día te dice, tú tienes que pensar en ti mismo, ¿ok? Tienes que tomar decisiones que simplemente van a afectarte a ti mismo. Pero ¿sabes qué? La Biblia no nos enseña a pensar en ti mismo. La Biblia nos enseña Dios primero y los otros segundo. Y tú tercero. Mira Filipenses 2, capítulo 2, verso 3. Dice, no seas egoísta. No trates de impresionar a los demás, ahí empieza el problema. Cuando tú tratas de impresionar, ahí te vas a meter en agua demasiado profunda, ¿verdad? Dice, sé humilde, piensa de otros como mejores de tú mismo. ¿Qué es lo que está pasando en la sociedad ahora? Tenemos parte de la sociedad que dice, yo soy mejor que tú y yo voy a forzar mi agenda sobre ti. Eso no es bíblico. Lo que es bíblico es que tú eres mejor que yo,
¿verdad? Dice, no mires sobre tus propios intereses, dice el verso 4, ¿okay? Pero también toma interés en los demás también. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos va a afectar a otra persona directamente o indirectamente. Por eso hablamos a los líderes, hablamos a los hijos, ¿okay? Porque tú estás modelando cómo ellos van a vivir. Ellos siempre te están mirando. Entonces, si el policía te para y tú te pones grosero con ese policía, ¿qué están aprendiendo ellos? Están aprendiendo ellos falta de respeto a la autoridad. Pero si ellos ven que tú eres respetuoso, ¿verdad? Y aunque tú piensas que el policía estaba equivocado, tú lo tratas con respeto, ¿sabes qué? Ellos van a captar eso, ¿verdad? Si ellos ven, entonces, ¿qué están viendo ellos? Están viendo que tú llamaste, el trabajo es, no es el trabajo, ¿por qué? Porque no me siento bien. Y después te pones la rusa, coges la toalla y te vas por la playa. ¿Qué están aprendiendo hoy? Falta de responsabilidad del trabajo y que lo que ellos quieren, que está bien mentir y que está bien poner sus propios deseos sobre la responsabilidad que ellos tienen. Así que ellos están mirando cuando tú faltas a la iglesia. ¿Por qué tú faltas a la iglesia? Porque estoy cansado. Ellos te ven que tú te quedas en la casa, que tú te quedas en la cama. ¿Qué es lo que ellos piensan? Ellos piensan inmediatamente que Dios no es tan importante como tú dices. Amén, pastor, eso es buena predica. No me da que usted me llame. Yo digo amén en mi propio mensaje. Porque tú sabes que es verdad. Porque tú sabes que es verdad. Así que enseñamos a través de nuestro ejemplo. Y tienes que hacer la pregunta, ¿esta decisión va a herir a alguien o va a ayudar a alguien? ¿Verdad? Entonces no supone que tú estás ahí y alguien te da un servicio terrible, estás en la tienda, estás en un restaurante y te dan ese servicio terrible, ¿verdad? Y tú, inmediatamente, ¿qué tú quieres? Tú te vas a convertir chuma. Tú quieres ahora meterte en la cara de ellos, tú quieres gritarle, tú quieres subir la voz. No lo hagas. No lo hagas. ¿Por qué? Porque tú empiezas a insultar a esa persona que no te ha dado un buen servicio. Tú empiezas a insultarte. ¿Y qué es lo que tú vas a darte de cuenta? Que atrás de ti está la persona que se sentó atrás de ti en la iglesia ese día. Hola, pastor, ¿cómo te sientes hoy? ¿Verdad? No puedes vivir la vida de la manera que tú deseas. En cualquier manera, tú tienes que vivir la vida, ¿okay? Con el entendimiento que tus decisiones afecten a los demás, ¿verdad? No le dejas a los demás, ¿okay? No le dejas hay razones para criticarte. Así que ese es el segundo filtro, el filtro de la moralidad. Mira el tercer y el último filtro. ¿De qué estamos hablando? Filtros de poner para ayudar a tomar mejores decisiones. Mira el tercer filtro, es el filtro de la mejoría. ¿Y qué se refiere? Este filtro hace la pregunta, ¿esto me va a hacer una mejor persona o no? Dice 1 Corintios 10 que todo es permitible, pero no todo es beneficioso. Dice, todo es permitible, pero no todo es constructivo, ¿verdad? Nadie debe buscar su propio bien, sino el bien de los demás. Tenemos que ser, en otras palabras, tenemos que poner en práctica un discernimiento más profundo que simplemente decir todo está bien, todo está bien, todo está bien. Hay que ser un poco más profundo en nuestra discriminación y hacerse la pregunta, ¿esto es correcto? ¿Esto le honra al Señor? ¿Esto es beneficioso y constructivo para mi propia vida? Porque al final de todo, okay, el que va a mejorar cuando hace mejores decisiones va a ser no solo la persona alrededor tuya, pero va a ser tú. ¿Verdad? Dice aquí Pablo que aunque nosotros tenemos grandes libertades, no todo te sirve. No todo es bueno para ti, ¿verdad? Y algunas veces no es que hay un tema entre lo bueno y lo malo. Casi la mayoría del tiempo es entre lo bueno y lo mejor. ¿Verdad? Muchos de nosotros somos tentados, pero no muchos somos tentados con cosas como entonces yo me levanto por la mañana y tengo que, vamos a ver qué voy a hacer hoy. Oro o le pongo veneno al gato del vecino.
no tenemos esa clase de tentación, ¿verdad? Pero ¿sabes qué la tentación es? Oro o me pongo en el teléfono a ver qué es lo que dijeron en Facebook. Muchos de nosotros no tenemos la tentación de leo mi Biblia o déjame ver, le saco el aire de las bombas al vecino. No, no es una tentación, ¿verdad? O robo un banco. No, pero la tentación es leer la Biblia o ante la Biblia, vamos a poner la noticia, vamos a prender el televisor, vamos a prender la música, vamos a bailar la bachata o lo que sea. Porque, no. Entonces, tú ves que algunas veces las decisiones que tomamos son bien sutiles. Lo mejor está en batalla eterna con lo bueno, ¿verdad? Entonces, tú tienes que hacerte la pregunta, ¿esto va a hacerme una mejor persona? ¿Verdad? ¿Esto va a añadir valor a mi vida? ¿O esto es simplemente un gasto de tiempo? ¿Verdad? Porque mucha gente está gastando su tiempo porque le prestan tantas horas alrededor de su equipo de deporte o su programa de televisor y algunas veces algunos de ustedes, algunos sabemos más sobre esta persona, este carácter, esta actriz, este actor, que sabemos más de ellos que sabemos de Jesús, ¿verdad? Y cuando te pones a ver esta gente que estamos siguiendo, esta gente muchas veces vive una vida bien mala, o sea, que es decir, una vida bien superficial, ¿verdad? Entonces tú estás invirtiendo cuánto tiempo descubrir con quién salieron y cuál fue el diseñador del vestido o del traje y qué carro están manejando y qué parte de la ciudad están viviendo y dónde están haciendo conciertos y tú estás, ya tú tienes todo tu entendimiento en tu mente sobre quién esta persona y sabes que al final de todo eso es un gasto. Algunos nosotros sabemos más sobre los eventos importantes en los clubes, los nightclubs, que sabemos de los eventos importantes en la casa de Dios. ¿Qué estás haciendo? Estás gastando tu vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas cosas no te hacen una mejor persona. O sea que entonces el tercer filtro es un filtro importante. Esto va a mejorar mi vida, ¿okay? Va a hacerme una mejor persona. ¿Sabes que lo mejor que tú puedes hacer, lo más importante que tú puedes hacer con tu vida es rendírsela al Señor Jesucristo? ¿Sabes que Jesús en Mateo 12 hizo una referencia a la visita de la reina de Sabá con Salomón? ¿Y sabes lo que le dice en referencia de esa historia? Él dice, alguien más grande que Salomón está aquí. Ella estaba asombrada. Okay. Dice, alguien más grande que Salomón está aquí. O sea que Cristo comenzó con enseñarnos que Él era la sabiduría. Y la Biblia nos enseña que Él es la sabiduría de Dios, ¿verdad? Así que si tú deseas sabiduría, comienza con tu recibir la persona que es sabiduría personificada, ¿no? Si no sé si es la palabra correcta, que es Jesucristo. Y también la promesa del Señor hoy es que si te hace falta sabiduría en tomar decisiones, pregúntale al Señor, pídeselo al Señor, pídeselo en fe, porque eso es importante. Tenemos tantas cosas hoy día por cual le estamos pidiendo al Señor, dame sabiduría sobre este coronavirus. Dame sabiduría cuando tú ves las noticias, Señor, dame sabiduría. ¿Por qué? Porque yo te aseguro que la noticia que tú estás mirando tiene una agenda. ¿Para qué? Para ayudar en lo que es el lavado de cerebro de esta cultura. Señor, dame sabiduría. Señor, no quiero ser engañado. Dame sabiduría en cómo tratar con este tema con mi hijo. Dame sabiduría en cómo yo trato con este tema con el patrón mío en el trabajo. Dame sabiduría. Pídelo al Señor. Y tú vas a ver que cuando tú se lo pides con fe, Él te lo va a dar. Vamos a orar juntos. Te pido que cierren los ojos conmigo. Los que están aquí, vamos a poner de pies. Si estás en tu casa, cierra los ojos, por favor. No sé cuántos de ustedes ahora mismo le hacen falta sabiduría sobre cierta parte de tu vida. Si tú no conoces al Señor, te dije ya originalmente,
Lo más importante que tú puedes hacer es decir, Señor Jesucristo, yo necesito de ti. No puedo hacer esto solo. Me hace falta el poder tuyo, el entendimiento tuyo. Lo primero es invita a Jesucristo a tu vida. Y eso se hace con una oración simple. Señor, yo te necesito. Perdóname todos mis pecados, Señor. Entra en mi vida. Señor, yo estoy cansado de hacer mis propias decisiones y muchas veces estas decisiones son incorrectas. Quiero ahora que tú me ayudes a mí, Señor. Perdóname. Dame entendimiento nuevo. Yo te recibo por fe en el nombre de Jesús. Si has hecho eso, es tan importante que te mantengas en la fe, que sigas leyendo tu Biblia, que sigas orando, que te reúnas con personas de fe. No aquellos que te van a burlar de ti, no aquellos que van a decir que tú eres un fanático, no, con aquellos que van a aportar y apoyar esa decisión. Porque tú tienes que crecer el último filtro. La segunda cosa que quiero decir, si estás aquí y te hace falta de ayuda para tomar una decisión, vamos a orar juntos, que el Señor te dé sabiduría. Señor, presentamos todos aquellos que están, que aunque no levantamos las manos, tú sabes que están enfrentando decisiones difíciles, que están enfrentando dificultad, Señor. Pedimos, Señor, que tú llenes su mente con la respuesta, la contesta de esa petición. Ayúdalos a decidir siempre para ti, Señor. Señor, contesta, envía, Señor, aquellos matrimonios, aquellas familias, Señor, aquellos que están entre trabajo, aquellos que están lidiando con enfermedades, aquellos nosotros que estamos viviendo en esta etapa y vemos tanta locura en las calles, Señor, vemos tanto, vemos tantas cosas en nuestra cultura, Señor. Danos sabiduría para escoger lo correcto, discernir entre lo bueno y lo malo, Señor. Así es. Estamos, Señor, en un lugar, en una vía en la historia de este país donde hay que decidir, Señor, correctamente en unos cuantos meses. Danos sabiduría, Señor. Ilumina nuestras mentes. Ayúdanos a decidir qué hacer, Señor, qué pasos tomar. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que cuando pedimos esto, esperamos tu respuesta. Esperamos que tú nos ilumines, que tú nos mandes la información correcta para tomar la decisión adecuada, para, Señor, traer honra y gloria a tu nombre. Llena tu templo, Señor, con hombres y mujeres sabias, con ancianos que tienen sabiduría, con mujeres de Dios, con hombres de Dios que pueden guiar a la próxima generación, que son hombres llenos de sabiduría y del Espíritu de Dios. Gracias, porque pedimos que esto va a ser una realidad y que parte ya es real. Y te damos gracias por esto, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor bendiga, hermanos. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos durante las semanas, si el Señor permite. Bueno, eso es todo por ahora. Bendiciones. Amén.